En algún punto de la vida, todos hemos experimentado un momento donde la tribulación llega sin aviso, como un viento fuerte que golpea puertas cerradas y sacude lo que creíamos estable. A veces llega disfrazada de una noticia inesperada, otras veces llega en silencio, como un cansancio que se acumula día tras día hasta que parece imposible seguir avanzando. En esos instantes, cuando el alma siente el peso de lo incierto, surge una pregunta tan humana como honesta. ¿A dónde corro cuando ya no puedo más? Esa pregunta nos recuerda que no estamos hechos para caminar solos, lo cual es una promesa eterna. Hay tribulaciones que no se conforman con tocar a la puerta. Entran, se sientan y hacen ruido. No solo intentan derrumbar nuestra calma, también intentan distorsionar lo que creemos sobre Dios. El dolor, la ansiedad, la vergüenza, la confusión, todos ellos hablan fuerte. Pero aún así, por encima del ruido, existe una verdad que no cambia y que espera ser escuchada. Una verdad que no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras emociones. Una verdad que ha acompañado a generaciones completas. Dios está más cerca de lo que parece, lo cual prepara el corazón para descubrirlo. El pasaje que nos guía hoy no es una frase motivacional ni una idea poética. Es un pilar espiritual, un cimiento que sostiene, una declaración pronunciada por el Espíritu de Dios. Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada palabra en esta frase carga una profundidad que toca la necesidad más íntima del ser humano. No es un Dios será, ni un Dios fue, sino un contundente Dios es, lo que significa constancia, presencia y fidelidad en tiempo real. Y esta afirmación es una promesa que abre camino incluso en la oscuridad más densa. La palabra amparo describe algo más que un simple consuelo. Es la imagen de alguien que se adelanta al peligro, que se convierte en un escudo. Es protección activa, inmediata, firme. Es como si Dios dijera: yo estoy en el lugar donde tú temes que todo se rompa. Es ese tipo de defensa que no permite que la tribulación tenga la última palabra, lo cual anticipa una fortaleza aún más profunda. Por otro lado, la palabra fortaleza no apunta a un impulso emocional momentáneo, sino a una estructura interna capaz de resistir. Es la fuerza que se activa cuando ya no queda nada en nuestras reservas humanas. Es una resistencia espiritual que no proviene del esfuerzo propio, sino de la misma presencia de Dios operando desde adentro. Cuando el corazón se debilita, su fortaleza entra en acción. Y cuando la fuerza humana se agota, su poder se manifiesta, lo cual promete una renovación que trasciende cualquier límite personal. Pero la frase que más impacta en este pasaje es pronto auxilio. No dice auxilio eventual. No dice auxilio cuando lo entiendas. No dice auxilio cuando seas fuerte. Dice pronto, lo que significa inmediato, directo, presente en el instante en que la tribulación aparece. Es un auxilio que no necesita tiempos de preparación, porque él ya está preparado. Es una ayuda que no necesita viajar desde lejos, porque él ya está ahí. Es una respuesta que no depende de nuestra capacidad, sino de su amor. Y esa verdad abre una puerta para preguntarnos qué tanto confiamos en un Dios que llega antes del miedo, lo cual anticipa un descubrimiento profundo. Sin embargo, si esto es tan real, ¿por qué tantas veces sentimos que estamos solos? Porque la tribulación genera ruido, y el ruido hace parecer distante lo que está cerca. El miedo exagera distancias, el dolor distorsiona la perspectiva, la ansiedad acelera pensamientos que no vienen de Dios. Pero aunque el corazón escuche un ruido intenso, la presencia de Dios permanece intacta. Él no retrocede ante la tormenta. Él no se ausenta cuando lloras. Él no se esconde cuando dudas. Él sigue siendo el mismo pronto auxilio, aunque la emoción grite lo contrario, lo cual es una promesa que sostiene incluso al corazón más cansado. Tal vez hoy estás enfrentando una batalla que llevas tiempo callando. Quizás es un diagnóstico, una preocupación financiera, un conflicto interno, una herida emocional
o una carga familiar que parece no disminuir. Tal vez hay algo que te quita el sueño, algo que no sabes cómo resolver, algo que llevas por dentro sin encontrar palabras. En cualquiera de esos escenarios, el pasaje sigue siendo cierto. No disminuye, no se debilita, no pierde poder. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si lo dice su palabra, entonces no hay tribulación que pueda cambiarlo, lo cual abre un camino para la esperanza. Y hay algo más, la tribulación no sorprende a Dios. Él no se alarma, no se confunde, no improvisa. Antes de tu angustia, Él ya había preparado un refugio. Antes de tu lágrima, Él ya había establecido una salida. Antes de tu cansancio, Él ya había determinado un descanso. Antes de tu noche oscura, Él ya había separado una luz. Su auxilio es pronto porque su amor es eterno, lo cual anticipa una revelación transformadora. Por eso, escribo estas palabras con un propósito claro: recordarte que no estás enfrentando tu tribulación desde la vulnerabilidad de la soledad, sino desde la cobertura de un Dios que te ampara, te fortalece y te auxilia en tiempo real. Él no se tarda, Él no se pierde, Él no se queda mirando, Él actúa. Y cada vez que Él actúa, algo en el alma encuentra reposo, lo cual prepara el corazón para lo que viene en la siguiente parte. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un gesto de fe sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase "Dios es mi pronto auxilio". No lo escribas como una costumbre. Escribelo como un acto espiritual. Como quien reconoce que Dios está presente aunque el problema siga ahí. Como quien afirma que no camina solo. Como quien decide creer por encima de las emociones. Ese pequeño acto abre espacio para que la palabra que viene después entre con más profundidad, lo cual anticipa una transformación. Porque la pregunta que sigue es crucial para el alma. ¿Qué ocurre cuando una persona declara, ora y se alinea con la verdad de un Dios que auxilia inmediatamente? Esa respuesta nos llevará directo a la siguiente, donde comenzaremos a hablar de declaraciones de fe y oración que activan la fortaleza interior. Hay momentos en los que el alma necesita detenerse y pronunciar palabras que no solo describan una fe, sino que la activen. Declarar no es repetir. Declarar es afirmarse en una verdad que viene de Dios, incluso cuando las emociones caminan en sentido contrario. Las declaraciones de fe son respiraciones espirituales que alinean el corazón con lo que Dios ya ha hablado sobre nosotros, lo cual siempre trae esperanza. Una declaración de fe tiene el poder de romper pensamientos que han estado oprimiendo por años. Cuando el miedo insiste, una declaración abre una puerta. Cuando la mente se llena de ansiedad, una declaración ordena el caos. Cuando la duda levanta su voz, una declaración establece lo que permanece. Y es aquí donde la tribulación pierde fuerza, porque no puede reinar en un corazón que proclama la palabra de Dios, lo cual es una promesa de libertad. Decir en voz alta "Dios es mi amparo" no es solo un acto emocional, es una decisión espiritual. Es elegir creer lo que Dios dice antes que lo que la preocupación repite. Es permitir que la verdad sea más fuerte que el temor. Hay una diferencia enorme entre pensar algo y declararlo. Cuando lo declaras, tu espíritu se posiciona, tu mente se ordena y tus emociones comienzan a alinearse con la luz, lo cual anticipa algo nuevo dentro de ti. Por eso, hoy te invito a afirmar palabras que Dios ya ha pronunciado sobre tu vida. Palabras que no dependen de tu historia, sino de su naturaleza. Palabras que no nacen del optimismo, sino de la revelación divina. Palabras que levantan, restauran y fortalecen aún en medio de la tribulación más grande. Cada declaración es un paso hacia un territorio seguro, lo cual es una promesa de estabilidad. Declara profundamente. Dios es mi amparo ahora mismo. Cuando las cargas pesan, estas palabras se convierten en un escudo espiritual. Está escrito que Él es amparo, y cuando tú lo proclamas, tu corazón encuentra un refugio que no puede ser derribado por lo que enfrentas, lo cual anticipa una paz creciente. Declara también: Dios es mi fortaleza aunque me sienta débil.
Estas palabras quiebran la mentira de que debes ser fuerte por tus propios medios. La fortaleza de Dios no llega cuando te sientes poderoso, sino cuando te reconoces necesitado. Él se hace presente donde tus fuerzas se agotan, lo cual es una promesa que nunca falla. Y declara con confianza: Dios es mi pronto auxilio en esta tribulación. No mañana, no cuando lo entiendas, no cuando cambien las circunstancias. Ahora. Esta declaración coloca tu espíritu bajo la cobertura de un Dios que actúa en tiempo real, lo cual anticipa un movimiento interno que no viene del esfuerzo humano. Cuando oras desde estas declaraciones, tu oración ya no nace del miedo, sino de la convicción. Ya no nace de la sensación de derrota, sino del conocimiento de que Dios está obrando incluso cuando tus ojos no lo ven. Una oración sin convicción es un susurro. Una oración con declaración es un terremoto espiritual que abre espacio a la intervención divina, lo cual es una promesa de transformación. Ora profundamente en tu corazón. Señor, me refugio en ti porque tú eres mi defensa. Este tipo de oración no es una petición desesperada, es un reconocimiento de tu posición. Es afirmar que perteneces a un territorio que el enemigo no puede invadir. Cada palabra pronunciada desde esta convicción establece muros de protección espiritual, lo cual anticipa descanso para tu alma. Ora también con humildad. Padre, fortalece lo que está débil dentro de mí. Esta oración abre la puerta para que Dios toque esas áreas donde has sentido cansancio emocional, desgaste mental o agotamiento físico. Cuando Él fortalece, no solo restaura lo que falta, también despierta lo que la tribulación había adormecido. Su fortaleza reconstruye desde adentro, lo cual es una promesa de renovación profunda. Y ora con expectativa. Dios, muéstrame tu auxilio en este día. Esta oración no es duda, es apertura. Es decir, quiero ver cómo te manifiestas. Cuando oras así, empiezas a discernir detalles, respuestas, movimientos sutiles de Dios en momentos que antes parecían comunes. Él se revela en pequeñas y grandes maneras a quienes lo buscan, lo cual anticipa claridad en medio de la prueba. Cada declaración y cada oración forman una estructura espiritual que te sostiene cuando lo que está afuera se mueve. La tribulación pierde autoridad sobre una persona que declara la verdad y ora desde la certeza del refugio divino. Lo que antes te intimidaba comienza a disminuir. Lo que antes te paralizaba comienza a debilitarse. Lo que antes te dominaba empieza a retroceder. Porque un corazón que declara fe es un corazón que se convierte en terreno santo, lo cual es una promesa de victoria. Hay algo profundo que ocurre dentro de ti cuando tu boca y tu espíritu coinciden. Tus palabras se convierten en puertas. Tus oraciones se convierten en caminos. Tus declaraciones se convierten en armas espirituales que el enemigo no puede destruir. Cuando una persona declara lo que Dios dice, ocurre un alineamiento interno que transforma la perspectiva, lo cual anticipa libertad emocional. Quizá has sentido que tu oración no tenía fuerza, que tus pensamientos se dispersaban, que tus palabras salían sin convicción. Es normal cuando la tribulación ha sido larga, pero hoy algo cambia. Porque declarar y orar desde el Salmo capítulo 46, versículo 1 te reposiciona en un lugar donde la tribulación ya no tiene el poder de definir lo que crees. Declarar abre el corazón. Or abre el cielo. Y ambas cosas juntas abren la vida, lo cual es una promesa que sostiene incluso en los días difíciles. Si estás de pie frente a una situación que parece imposible, declara con convicción: Dios está conmigo en este mismo instante. Y permite que esta frase, sencilla pero poderosa, entre en las grietas internas donde el miedo ha intentado construir su hogar. Cada vez que la declares, algo dentro de ti se endurece, algo se ilumina. Algo se fortalece, porque donde entra la verdad, la tribulación pierde su autoridad, lo cual anticipa un nuevo nivel de descanso en tu alma. Antes de avanzar, quiero invitarte a responder con un simple acto de fe.
Deja tu like como señal de que recibes estas declaraciones y esta oración en tu vida. Es un gesto pequeño, pero simboliza que tu corazón está abierto para recibir más de Dios, lo cual es una promesa de crecimiento espiritual. Buscar el rostro de Dios no es un acto mecánico ni una obligación espiritual. Es una respuesta natural del alma que ha descubierto que en su presencia se encuentra el único refugio que no puede ser quebrado. Buscar su rostro no significa esforzarse por encontrar algo lejano, sino abrir espacio para percibir lo que ya está cerca, lo cual promete una cercanía constante. Cuando la tribulación toca la vida, la reacción más común es buscar respuestas, soluciones, estrategias, palabras humanas que alivien el peso. Pero el alma, en lo profundo, no desea solo soluciones, desea presencia. En hila un rostro. Busca un refugio donde pueda respirar sin temor, y ese refugio se encuentra en Dios. Reconocer esto transforma el modo en que enfrentamos cada dificultad, lo cual anticipa un descanso verdadero. Buscar su rostro significa dirigir el corazón hacia él incluso cuando la mente está rodeada de ruido. Es elegir una dirección, una mirada, un enfoque. Es lo que hizo David cuando dijo: «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro». No fue una orden externa, fue una necesidad interna, una invitación desde lo más profundo del espíritu. Y cuando el corazón busca a Dios, siempre encuentra algo que lo sostiene, lo cual es una promesa segura. Hay momentos en los que la tribulación hace que la búsqueda de Dios parezca difícil. La preocupación consume tiempo, la ansiedad ocupa la mente, la tristeza cierra la boca y el miedo entumece la voluntad. Pero incluso en esos momentos, el rostro de Dios no se esconde. Él no se aleja cuando te sientes débil. No se oculta cuando estás cansado. No espera que seas fuerte para permitirte acercarte. Su rostro permanece inclinado hacia ti, lo cual anticipa una revelación tierna. Buscar su rostro implica mirar más allá de la tribulación. No se trata de ignorar el problema, sino de elevar la mirada para ver algo más grande que el problema. Cuando miras la tormenta, el corazón se debilita. Cuando miras a Dios, el corazón se fortalece. Cuando miras el peso que cargas, sientes que no puedes más. Cuando miras su rostro, recuerdas que no estás solo. Y esa diferencia transforma todo, lo cual es una promesa de renovación interior. El rostro de Dios representa su carácter, su cercanía, su amor, su compasión, su misericordia. Representa su mirada atenta y su oído inclinado. Representa la dirección que necesitas cuando te sientes perdido. Representa la luz que llega cuando todo parece oscuro. Cuando una persona busca su rostro, empieza a ver la vida desde otra perspectiva, lo cual anticipa una claridad que fluye del cielo. Buscar su rostro es detenerse, aunque la vida esté llena de ruido. Es decir, Dios, te necesito más que a mi propia comprensión. Es una pausa que abre la puerta a una presencia que sostiene. A veces, buscar su rostro se manifiesta en silencio, otras veces en lágrimas, otras en susurros, otras en un simple acto de permanecer quieto. Y en cada forma, Dios responde, lo cual es una promesa que nunca falla. Cuando buscas su rostro, no siempre cambia la situación de inmediato, pero algo cambia dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se reduce, la desesperación se suaviza, el corazón se siente acompañado, la mente deja de correr. La esperanza despierta. Y una nueva sensibilidad aparece, una sensibilidad que permite percibir la presencia de Dios incluso en los detalles más pequeños, lo cual anticipa un crecimiento espiritual profundo. Hay quienes buscan el rostro de Dios solo cuando están desesperados, y aún así, Dios no los rechaza. Su misericordia es más grande que nuestra inconsistencia. Pero existe una profundidad mayor cuando su rostro se busca no solo en la crisis, sino en los días comunes, en la quietud de la mañana, en la simpleza de un suspiro, en el caminar cotidiano. Esa búsqueda constante crea un refugio permanente en el corazón,
lo cual es una promesa de estabilidad diaria. Buscar su rostro en la tribulación es reconocer que no podemos enfrentarlo todos solos. Es admitir nuestra fragilidad. Pero también es descubrir que la fragilidad humana no es una derrota, sino un punto de acceso para la fortaleza divina. Cada vez que reconoces tus límites delante de Dios, su presencia se acerca más, lo cual anticipa un derramamiento de paz. El alma que busca el rostro de Dios aprende a descansar. Descubre que no tiene que pelear cada batalla con su propia fuerza. Aprende a discernir los susurros divinos en medio del ruido humano. Aprende a diferenciar entre la voz del temor y la voz del Espíritu. Aprende a caminar sin prisa y sin carga. Y ese aprendizaje transforma la manera en que se enfrenta cualquier tribulación, lo cual es una promesa luminosa. A veces, buscar su rostro comienza con una pregunta sencilla: Señor, ¿dónde estás en esto que estoy viviendo? Y, de maneras diversas, Dios responde. A veces responde con paz. A veces responde con una palabra que llega a la mente sin explicación. A veces responde recordándote un pasaje bíblico, como Salmo capítulo 46, versículo 1, que vuelve a sonar como una declaración poderosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando esa voz se hace presente, algo dentro del alma se acomoda, lo cual anticipa un nuevo equilibrio interno. Buscar su rostro también implica soltar el control. La tribulación hace que intentemos resolverlo todo con nuestras propias manos. Nos lleva a creer que si no actuamos rápido, todo se derrumbará. Pero buscar el rostro de Dios nos enseña a entregar aquello que no podemos sostener, a confiar en aquel que no pierde el control, a descansar en aquel que ve más que nosotros. Y soltar es un acto de fe que abre espacio para la intervención divina, lo cual promete una dirección clara. Cuando decides buscar su rostro aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque no entiendas, aunque la situación no mejore de inmediato, estás diciendo con tus acciones: Dios, creo que eres más grande que lo que estoy enfrentando. Y esa declaración silenciosa activa una fuerza que no viene de ti, sino de la presencia que se derrama sobre ti, lo cual anticipa una renovación completa. Buscar su rostro es un refugio emocional, mental y espiritual. Un refugio que no se agota. Un refugio que siempre está abierto. Un refugio donde las lágrimas no son juicio, sino lenguaje. Un refugio donde los pensamientos confusos encuentran orden. Un refugio donde la carga pesada se vuelve ligera. Un refugio donde lo que parecía inmanejable empieza a perder su poder. Y ese refugio está disponible incluso ahora, lo cual es una promesa para tu corazón. Hay una pregunta profunda que surge cuando una persona busca de verdad el rostro de Dios. ¿Qué encontraré si me acerco más a Él? La respuesta no siempre llega en palabras, pero llega en presencia. Llega en forma de paz. Llega en forma de convicción. Llega en forma de un abrazo invisible que sostiene. Llega en forma de luz en medio de la oscuridad. Y lo que llega siempre es suficiente, lo cual anticipa una firmeza interior. Buscar su rostro es rendirse para ser levantado. Es debilitarse para ser fortalecido. Es callar para escuchar. Es mirar más alto para no caer tan bajo. Es recordar que hay un Dios que sostiene tu vida incluso cuando todo parece desmoronarse. Y esa búsqueda constante transforma la tribulación en un espacio donde Dios se manifiesta con más claridad, lo cual es una promesa que sostiene cualquier proceso. La fortaleza que el ser humano necesita para vivir plenamente no nace únicamente del cuerpo, ni de la mente, ni de las emociones, nace de la presencia de Dios que sostiene todo lo que existe. Cuando la tribulación aparece, cada una de estas áreas, física, emocional, mental y espiritual, se ve afectada, y es entonces cuando entendemos que ninguna fortaleza humana es suficiente. Pero cuando Dios se convierte en nuestra fuerza, algo en el interior comienza a cambiar, lo cual promete estabilidad profunda. La fortaleza física es necesaria para enfrentar los desafíos cotidianos, pero hay momentos en los que el cansancio del cuerpo no proviene de esfuerzo físico,
sino de cargas emocionales y mentales que se acumulan sin darnos cuenta. El cuerpo resiente lo que el corazón calla. El cuerpo se agota cuando el alma está herida. El cuerpo pierde energía cuando la mente está saturada. En esos momentos, la fortaleza humana se vuelve limitada. Pero Dios, que conoce cada fibra del ser, puede fortalecer incluso lo que parece desgastado, lo cual anticipa un renuevo tangible. La fortaleza física que viene de Dios no siempre se manifiesta como una energía repentina, aunque puede hacerlo. A veces se manifiesta como un descanso profundo que restaura. A veces llega en forma de un impulso para seguir adelante cuando pensabas rendirte. A veces se manifiesta como una paz tan grande que tus músculos se relajan sin que lo notes. Y es que Dios no solo fortalece lo interno, también toca lo físico, lo cual es una promesa que alcanza cada área de tu vida. La fortaleza emocional es una de las más vulnerables cuando llega la tribulación. Las emociones cambian rápido. Un día estamos estables y al otro sentimos que el mundo se nos viene encima. La tristeza aparece sin aviso. La frustración se acumula. El miedo paraliza. La desesperanza se filtra por pequeñas grietas del alma. Pero Dios nunca ha pedido que tengamos emociones perfectas. Solo ha pedido que pongamos nuestras emociones en sus manos. Ahí es donde comienza la verdadera fortaleza emocional, lo cual anticipa una restauración profunda. Dios fortalece las emociones cuando trae consuelo, cuando susurra al corazón palabras que sanan heridas que nadie más ve, cuando coloca esperanza en lugares donde el dolor había construido una pared, cuando sus brazos espirituales envuelven lo que el mundo quebró. La fortaleza emocional que Dios otorga no es negación del dolor, sino la capacidad de seguir adelante con paz en medio del dolor, lo cual es una promesa que transforma la manera en que sentimos. La fortaleza mental también se tambalea en medio de la tribulación. La mente es un terreno donde se levantan pensamientos constantes, algunos verdaderos, otros falsos, algunos que edifican, otros que destruyen. Cuando la tribulación es intensa, los pensamientos pueden volverse enemigos. La preocupación crea escenarios imaginarios que nunca ocurren. La ansiedad repite palabras que Dios no ha dicho. La culpa construye cadenas. La confusión nubla la verdad. En esos momentos, la fortaleza mental humana se quiebra, pero la fortaleza mental que viene de Dios aclara lo que estaba nublado, lo cual anticipa una renovación de pensamientos. Cuando Dios fortalece la mente, ordena el caos interno, calma la agitación, silencia voces que no vienen de Él. Trae pensamientos que dan vida. Abre ventanas donde antes solo había paredes. Permite ver posibilidades donde antes solo había temor. Y revela que la mente puede descansar cuando descansa en su verdad. Esta fortaleza mental no elimina la batalla, pero la transforma, lo cual es una promesa de claridad. La fortaleza espiritual, por su parte, es la que sostiene todas las demás. Sin fortaleza espiritual, cualquier avance físico, emocional o mental se desvanece. La fortaleza espiritual viene de la relación con Dios. Viene de reconocer que dependemos de su presencia. Es una fuerza que no se explica lógicamente, pero se siente profundamente. Es la capacidad de permanecer firme incluso cuando la tormenta ruge. Es la certeza interior que dice, Dios está conmigo. Y esa certeza cambia todo, lo cual anticipa una estabilidad eterna. La fortaleza espiritual se activa cuando recordamos lo que Dios ha dicho, cuando meditamos en su palabra, cuando repetimos lo que Él ha prometido, cuando nos refugiamos en su carácter, cuando dejamos que su voz sea más fuerte que la tribulación, cuando entendemos que aunque nuestras fuerzas humanas se agoten, su fortaleza no tiene límite. Y cada vez que nos acercamos a Él, esa fortaleza se renueva, lo cual es una promesa diaria. Las 4 áreas, física, emocional, mental y espiritual, no están separadas entre sí. Lo que afecta a una, afecta a las otras. Y lo que Dios fortalece en una, fortalece en todas. Cuando Él toca el espíritu, el alma descansa.
Cuando Él calma la mente, el cuerpo se libera. Cuando Él sana las emociones, la energía vuelve. Cuando Él renueva las fuerzas físicas, el corazón recobra esperanza. Su fortaleza integra todo lo que el dolor había fragmentado, lo cual anticipa una armonía interior. Es impresionante ver cómo Dios actúa de manera personalizada en cada área. A uno le da descanso físico porque ha cargado demasiado. A otro le da calma mental porque su mente estaba agotada. A otro le da restauración emocional porque la tristeza lo estaba consumiendo. A otro le da firmeza espiritual porque sentía que su fe se desvanecía. Dios no fortalece de manera general, fortalece de manera íntima. Conoce los detalles que nadie más percibe, lo cual es una promesa de cuidado absoluto. La fortaleza física que Dios otorga puede sentirse como un alivio después del cansancio, como un respiro profundo, como una ligereza inesperada al despertar. La fortaleza emocional puede sentirse como una paz que llega sin explicación. La fortaleza mental puede sentirse como un pensamiento claro que reorganiza todo. La fortaleza espiritual puede sentirse como un abrazo invisible que sostiene. Y aunque estas manifestaciones sean distintas, todas provienen del mismo refugio divino, lo cual anticipa una estabilidad completa. Hay personas que intentan seguir adelante solo con fuerza física y se derrumban emocionalmente. Otras intentan mantenerse solo desde la fortaleza mental y terminan agotadas espiritualmente. Otras buscan fortalecer solo las emociones y descuidan la mente. Pero cuando Dios fortalece todas las áreas, la vida se convierte en un camino donde la tribulación no tiene la última palabra. La fortaleza de Dios no es parcial, es integral, lo cual es una promesa que sostiene incluso en los días difíciles. La palabra dice que Dios es amparo y fortaleza. Ese orden no es casual. Primero amparo, luego fortaleza. Primero refugio, luego fuerza. Primero descanso, luego avance. Primero presencia, luego resistencia. Cuando encontramos refugio en Él, encontramos fuerza para enfrentar lo que antes parecía imposible. Y cuando encontramos fuerza en Él, la vida se llena de un valor que no viene de la autosuficiencia, sino de la humildad que reconoce su poder, lo cual anticipa un crecimiento constante. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la capacidad de seguir caminando de la mano de Dios aún con lágrimas. No se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de confiar a pesar del miedo. No se mide por la perfección emocional, sino por la convicción espiritual. Y cada paso dado con Dios es una semilla de fortaleza que germina incluso en los terrenos más áridos, lo cual es una promesa que sostiene la esperanza. Hay una pregunta que el alma puede hacerse cuando experimenta la fortaleza de Dios. ¿Cómo sería mi vida si cada área estuviera fortalecida por su presencia? La respuesta no se encuentra en teorías, sino en experiencias profundas. Una vida fortalecida en todas sus dimensiones se convierte en una vida estable, equilibrada y llena de propósito. Una vida que no se desmorona ante la tribulación, sino que se afirma sobre el amparo divino. Una vida que respira desde la presencia de Dios, lo cual anticipa un camino lleno de confianza. La protección de Dios no es una idea simbólica ni un concepto teológico distante. Es una realidad espiritual tan concreta como el aire que respiras, aunque no puedas verlo con los ojos naturales. Cuando la Escritura afirma que Dios es amparo, describe una cobertura que no solo rodea, sino que también resguarda, defiende, bloquea y sostiene. La protección divina no es pasiva, es activa, continua y profundamente personal, lo cual promete descanso incluso en medio del peligro. Existen momentos en los que la vida parece volverse un territorio vulnerable. Problemas inesperados, palabras que hieren, pérdidas que marcan, traiciones que duelen, situaciones que escapan del control humano. En esos momentos, el alma busca un refugio que no falle. Busca un lugar donde pueda respirar, donde pueda llorar sin miedo, donde pueda recuperar fuerzas. Ese lugar no es geográfico, es espiritual, y se encuentra en la presencia de Dios,
lo cual anticipa una sensación profunda de seguridad. A veces se piensa que la protección de Dios significa ausencia de problemas, pero no es así. La protección divina no elimina la tribulación, elimina el poder destructivo de la tribulación. No evita la tormenta, evita que la tormenta destruya tu fe. No quita los vientos, impide que los vientos rompan tu propósito. No detiene la lucha, protege tu corazón en medio de la lucha. Y esa diferencia transforma el modo en que entendemos la palabra amparo, lo cual promete fortaleza interior. Dios protege incluso cuando no somos conscientes de ello. Protege en decisiones que no vimos. Protege en caminos que nunca tomamos porque Él cerró la puerta. Protege en situaciones donde no entendimos por qué ocurrió algo, pero que más tarde descubrimos que nos libró de algo peor. Protege en momentos donde nuestro propio corazón iba en dirección equivocada y Él nos detuvo por amor. Y esta protección silenciosa es una de las mayores manifestaciones de su cuidado, lo cual anticipa una gratitud que crece con el tiempo. El refugio de Dios no se parece a ningún refugio humano. Los refugios humanos pueden ser temporales, limitados, frágiles o condicionales. Pero el refugio de Dios es permanente, firme, fuerte e inquebrantable. No depende de tu estado emocional, de tu nivel de fe, ni de tu desempeño espiritual. Depende de su carácter. Él es el refugio. Él es la protección. Él es la cobertura. Y cuando entiendes esto, el alma encuentra descanso incluso en medio de lo incierto, lo cual promete una paz que excede todo entendimiento. El amparo divino es una sombra que cubre sin oprimir. Es un muro que protege sin encerrar. Es una barrera que bloquea amenazas que nunca conociste. Es un espacio donde descansa el espíritu. Cuando Dios cubre, nada entra sin su permiso. Nada toca lo que Él rodea. Nada destruye lo que Él sostiene. Y esta seguridad cambia la forma en que interpretas lo que estás viviendo, lo cual anticipa un renuevo de confianza. La protección divina también tiene un componente interno. No solo protege de lo que ocurre fuera, protege del desgaste interno. Protege el corazón del odio. Protege la mente del caos. Protege el alma de decisiones impulsivas. Protege la fe de pensamientos que intentan apagarla. Protege el espíritu de la desesperanza. Su protección no solo rodea, también habita dentro. Y esa doble cobertura es un refugio completo, lo cual promete estabilidad emocional. Dios protege con su presencia. Cuando Él está, el temor pierde su autoridad. Cuando Él está, la angustia se debilita. Cuando Él está, la preocupación se reduce. Cuando Él está, la mente encuentra orden. No porque desaparezcan los problemas, sino porque su cercanía es más fuerte que los problemas. La presencia de Dios no es una emoción, es una realidad que transforma. Y cuando esa presencia habita en tu vida, la tribulación no tiene la capacidad de destruirte, lo cual anticipa una nueva valentía. Hay momentos en los que sentirás la protección de Dios de manera evidente. Algo en tu corazón se aquieta, algo en tu interior se estabiliza, algo que parecía imposible deja de asustar, algo que antes parecía una amenaza deja de tener fuerza. Y hay momentos en los que su protección será invisible, pero no por eso menos poderosa. Aunque no la sientas, seguirá cubriéndote. Aunque no la veas, seguirá rodeándote. Aunque no la entiendas, seguirá sosteniéndote. Esta constancia es parte de su amor eterno, lo cual promete consuelo profundo. El refugio de Dios también protege de palabras destructivas. La tribulación no siempre es física, a veces viene disfrazada de comentarios, críticas, comparaciones o memorias del pasado. Pero Dios protege tu identidad cuando te recuerda quién eres en Él. Te protege del engaño cuando te revela su verdad. Te protege del desánimo cuando renueva tu espíritu. Te protege del dolor no resuelto cuando te guía hacia la sanidad. Su protección no solo bloquea ataques externos, también trata heridas internas, lo cual anticipa una libertad emocional. Hay quienes creen que la protección de Dios es frágil,
como si dependiera de nuestro comportamiento. Pero la protección divina no es como un techo que se cae si te mueves demasiado. Es un refugio sólido, fundado en la fidelidad de un Dios que no cambia. Él no protege según tu perfección, protege según su amor. No protege según tu fuerza, protege según su misericordia. No protege según tu constancia, protege según su pacto. Y Él nunca falla a su pacto, lo cual anticipa una confianza inquebrantable. El alma humana encuentra descanso cuando entiende que no tiene que defenderse sola. Cuando comprende que hay batallas que no necesita pelear. Cuando acepta que hay peligros que Dios detuvo antes de que siquiera los percibiera. Cuando reconoce que el refugio divino es más grande que cualquier amenaza. Y ese entendimiento no solo protege, transforma. Te abre los ojos a un Dios que está más presente de lo que imaginas, lo cual promete un despertar espiritual. La protección divina también se manifiesta como dirección. Dios no solo cubre, guía, no solo guarda, enseña, no solo protege, alinea. A veces te protege diciendo sí, otras veces te protege diciendo no, y otras, te protege diciendo espera. Estas respuestas no siempre son cómodas, pero siempre son sabias, porque su propósito va más allá de lo inmediato. Él ve caminos que tú no ves. Él conoce consecuencias que tú desconoces. Y cuando Él decide moverte, detenerte o corregirte, siempre lo hace desde un corazón de padre, lo cual anticipa seguridad en cada paso. La protección divina te envuelve incluso cuando tu fe está débil. Dios no exige perfección para proteger. Él protege porque ama. Él protege porque eres suyo. Él protege porque su naturaleza es cuidar. A veces pensarás que no merece su protección, pero Él no protege por mérito, protege por gracia. Y esa gracia crea un refugio donde el alma puede descansar sin miedo a ser rechazada, lo cual promete libertad interior. La tribulación puede gritar, pero la protección divina habla más fuerte. Puede amenazar, pero no puede destruir. Puede intimidar, pero no puede vencer. Porque donde Dios es amparo, nada tiene poder para derribar lo que Él sostiene. Y esa verdad llena el corazón de una esperanza que no se apaga, lo cual anticipa una fe más firme. Antes de avanzar, quiero invitarte a hacer un acto simbólico y espiritual. Escribe en los comentarios "Estoy bajo la protección de Dios". No como una frase obligatoria, sino como un recordatorio para tu alma y una afirmación para tu espíritu. Es una manera de unirte a una comunidad de fe que reconoce que Dios cubre, guarda y protege, lo cual promete fortaleza compartida. La Biblia es un testimonio viviente de personas que encontraron refugio inmediato en Dios en las circunstancias más inesperadas. Algunos son nombres muy conocidos, otros parecen ocultos en pasajes breves, pero todos comparten algo en común. Conocieron al Dios que es amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Sus historias revelan cómo actúa Dios en momentos donde la vida parece quebrarse, lo cual promete dirección para nuestras propias batallas. Uno de los ejemplos más conocidos es David. Perseguido, traicionado, cansado, incomprendido, y muchas veces al borde de la muerte, David vivió tribulaciones intensas desde su juventud. Sin embargo, cada vez que el peligro lo rodeaba, David hacía lo mismo, corría a la presencia de Dios. Cuando Saúl lo perseguía, él encontraba refugio en Dios. Cuando sus enemigos se levantaban, él buscaba fortaleza en Dios. Cuando caía en pecado y cargaba el peso del arrepentimiento, él hallaba auxilio en Dios. Y cada una de sus historias confirma que el refugio divino no depende de circunstancias perfectas, lo cual anticipa esperanza para cualquier corazón cansado. Otro ejemplo profundamente conocido es Daniel. Un hombre recto, íntegro, coherente y fiel. La tribulación llegó a su vida cuando un decreto injusto lo condenó por orar al Dios verdadero. Lo arrojaron al foso de los leones. Humanamente no había salida. Pero mientras todos esperaban verlo derrotado, la protección divina se manifestó de manera sobrenatural.
Dios cerró la boca de los leones y le dio vida donde debería haber muerte. Daniel no salió del foso por su fuerza. Salió porque el amparo de Dios estuvo presente antes, durante y después de la tribulación, lo cual promete una intervención divina incluso en los escenarios más temibles. Un ejemplo igualmente poderoso es el de Moisés. Aunque vemos a Moisés como un líder fuerte, su historia muestra fragilidad, temores y dudas. Desde su nacimiento, su vida estuvo en peligro, y aún así, Dios lo protegió a través de circunstancias que parecían casuales pero eran parte de un plan mayor. Su refugio comenzó como un bebé en una canasta sobre el río y continuó en cada etapa de su vida. Cuando enfrentó al faraón, Dios lo fortaleció. Cuando cruzó el Mar Rojo, Dios lo auxilió. Cuando el pueblo murmuró contra él, Dios lo defendió. Su camino entero fue sostenido por el amparo divino, lo cual anticipa un propósito que nace desde la protección celestial. Un testimonio menos conocido, pero profundamente revelador, es el de Agar. Una mujer vulnerable, extranjera, sin posición ni respaldo humano, expulsada al desierto con su hijo Ismael. El desierto representaba muerte, soledad y abandono. Pero ahí, donde nadie la veía, Dios la vio. En su tribulación más amarga, el ángel del Señor la llamó por su nombre. Le habló al corazón herido. Le prometió futuro. Le mostró un pozo de agua cuando ella creía que todo había terminado. Agar descubrió que Dios protege incluso a quienes el mundo pasa por alto, lo cual anticipa un amor que alcanza a los olvidados. Otro personaje poco mencionado es Micaías, el profeta del que casi nadie habla. En tiempos donde muchos profetas decían lo que los reyes querían escuchar, Micaías decidió hablar la verdad de Dios. Por esa decisión, fue encarcelado, despreciado y rechazado. Pero aún en su tribulación, él permaneció firme porque sabía quién era su refugio. Su historia enseña que la protección divina no siempre se manifiesta librando al creyente del conflicto, sino sosteniéndolo dentro del conflicto, lo cual promete firmeza en tiempos de presión. También está Ana, una mujer profundamente herida por la esterilidad, menospreciada por su rival, incomprendida incluso por el sacerdote. Su tribulación no fue física, sino emocional y espiritual. Pero en su dolor, Ana buscó refugio en la presencia de Dios. Oró desde lo más profundo, y su llanto se convirtió en semilla. Dios respondió dándole un hijo, Samuel, y transformó su historia por completo. Ana nos muestra que la protección divina también cubre el corazón cuando está desgarrado, lo cual anticipa una restauración que Dios mismo sostiene. Otro testimonio desconocido para muchos es el de Ebed-Melech, un etíope que sirve en la corte durante los días del profeta Jeremías. Cuando Jeremías fue arrojado a un pozo fangoso para morir lentamente, nadie quiso intervenir, excepto Ebed-Melech. Este hombre, sin fama ni posición espiritual, clamó a Dios por misericordia y se movió con valentía para rescatar al profeta. Dios vio su corazón y le dio una promesa increíble: protección en medio de la destrucción que venía sobre la ciudad. Su historia revela que Dios protege incluso a quienes parecen insignificantes a los ojos del mundo, lo cual anticipa un cuidado que sobrepasa toda posición humana. Elías también experimentó el refugio de Dios. Después de enfrentar a los profetas de Baal, huyó lleno de miedo y agotamiento. Se escondió bajo un árbol, deseando rendirse. Su cuerpo estaba cansado, su mente saturada y su corazón abrumado. En ese momento de quebranto, Dios no lo reprendió, lo restauró, lo alimentó, lo fortaleció, lo cubrió y lo envió nuevamente con propósito. Elías descubrió que aún los más fuertes necesitan refugio, lo cual anticipa que nadie está solo en sus momentos de debilidad. Otro ejemplo especial es José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. Su vida parecía una secuencia de tribulaciones interminables. Pero en cada etapa, Dios lo protegió. En la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio.
José no ascendió por suerte. Ascendió porque el amparo de Dios nunca lo abandonó. Lo que otros usaron para destruirlo, Dios lo usó para engrandecerlo. Su historia enseña que la protección divina no solo te guarda del mal, sino que convierte el mal en bien, lo cual anticipa un propósito que supera cualquier traición. Ruth también vivió bajo la protección de Dios. Viuda, extranjera, pobre, sin seguridad para el futuro. Su tribulación parecía irreversible. Pero cuando decidió caminar bajo las alas del Dios de Israel, apareció provisión, apareció gracia, apareció protección en el campo de Booz, apareció redención. Su historia recuerda que la protección divina se manifiesta incluso cuando el camino parece perdido, lo cual anticipa un futuro que Dios mismo prepara. Incluso personajes breves como Jabes revelan esta verdad. Su nombre significaba dolor, un recordatorio constante de sufrimiento. Pero él clamó a Dios diciendo: «Bendíceme y ensancha mi territorio, y líbrame de mal para que no me dañe». Dios le concedió su petición. Jabes descubrió que la protección divina puede cambiar destinos que parecían marcados por el dolor, lo cual anticipa una transformación profunda. La viuda de Sarepta experimentó la protección y provisión divina en medio de una hambruna. Cuando parecía no tener esperanza, Dios envió al profeta Elías para mostrarle que Él es refugio incluso en la escasez. Su harina y su aceite nunca faltaron. La protección divina la cubrió en lo imposible, lo cual anticipa milagros en tiempos de crisis. Y también está el centurión romano cuyo siervo enfermó gravemente. A pesar de no pertenecer al pueblo de Israel, buscó a Jesús con humildad. Jesús no solo sanó al siervo, elogió su fe. Ese encuentro revela que la protección divina no está limitada por origen, cultura o historia personal. Dios mira el corazón que confía, lo cual anticipa una cobertura universal. Cada uno de estos testimonios, conocidos y no tan conocidos, comparte un punto común. Dios fue refugio inmediato. No tardó, no dudó, no falló, y si lo hizo antes, puede hacerlo ahora, lo cual anticipa un fortalecimiento profundo en tu fe. El temor es una de las armas más persistentes que enfrenta el ser humano. No siempre grita, pero siempre susurra. No siempre aparece claramente, pero se esconde en decisiones, pensamientos, silencios y reacciones. A veces se manifiesta como preocupación, otras como ansiedad, otras como inseguridad, y otras como una sensación inexplicable que aprieta el corazón. El temor tiene la capacidad de paralizar, pero no tiene la autoridad para vencer cuando Dios es refugio, lo cual promete una vida libre de cadenas invisibles. El temor se alimenta de escenarios imaginarios, de heridas del pasado, de noticias alarmantes, de experiencias dolorosas, de incertidumbres futuras. El temor tiene la habilidad de construir montañas donde solo había sombras. Pero aunque el temor sea insistente, Dios es más grande que cualquier sombra. Él no pide que ignores el miedo, pide que no te sometas a él. Y esa diferencia abre un camino profundo hacia la libertad, lo cual anticipa una transformación interior. El temor no desaparece solo porque lo deseemos. El temor pierde poder cuando reconocemos quién está con nosotros. Cuando Salmo capítulo 46, versículo 1 declara que Dios es amparo y fortaleza, no está describiendo un concepto, sino una presencia. El temor pierde fuerza cuando la presencia de Dios se vuelve más real para nosotros que aquello que tememos. No es la ausencia de amenazas lo que libera del miedo, es la conciencia del refugio divino, lo cual promete seguridad interna. Hay temores visibles: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la pérdida, miedo a la enfermedad. Y hay temores silenciosos: miedo a no ser suficiente, miedo a volver a caer, miedo a que el pasado regrese, miedo a tomar decisiones, miedo a decepcionar. Dios conoce ambos. Conoce los temores que confiesas y los que escondes. Conoce los que te duelen y los que te avergüenzan. Y Él no se aleja por ellos, se acerca.
Porque la libertad comienza cuando dejamos que Él entre en los lugares donde el temor ha reinado por demasiado tiempo, lo cual anticipa sanidad. La libertad del temor no se construye negando sentimientos, sino reemplazando mentiras por verdad. El temor quiere que creas que estás solo, pero Dios dice que Él está contigo. El temor quiere que creas que no tendrás fuerzas, pero Dios dice que Él te fortalece. El temor quiere que creas que no hay salida, pero Dios dice que Él es pronto auxilio. El temor quiere que creas que no puedes, pero Dios dice que en Él sí puedes. Cada mentira que el temor siembra es destruida por una verdad que Dios pronuncia, lo cual promete renovación mental. Cuando el temor domina la vida, el cuerpo reacciona, palpita rápido, respira corto, pierde energía. Eso no significa falta de fe, significa humanidad. Dios no condena esas reacciones. Él las comprende. Él ve el origen detrás del síntoma. Y, en su misericordia, ofrece un refugio donde la mente puede descansar, donde el alma puede exhalar, donde el corazón puede soltar. La libertad no comienza por controlar el cuerpo, comienza por rendir el miedo a Dios, lo cual anticipa alivio profundo. El temor también se sostiene por memorias. Recuerdos de momentos en los que te fallaron, te rechazaron, te expusieron, se burlaron, te abandonaron, te traicionaron. Esas memorias pueden construir un sistema de defensa que te mantiene a la ofensiva o a la defensiva en todo. Pero Dios no te pide que borres el pasado, te pide que le permitas sanar la herida del pasado. Porque cuando una herida es sanada, el temor asociado a ella pierde su poder. Y esa sanidad trae libertad emocional, lo cual anticipa un nuevo comienzo. Hay temores que nacen de la vulnerabilidad, de la sensación de no tener control. Pero la libertad del temor no proviene de controlar más, proviene de confiar más. Controller desgasta, confiar libera. Controlar consume energía. Confiar restaurant. Controlar crea ansiedad. Confiar crea paz. Y esa confianza no se apoya en circunstancias, sino en la certeza de un Dios que no falla y que es refugio inmediato incluso cuando todo parece incierto, lo cual promete descanso. La libertad del temor también requiere reconocer que no todos los pensamientos que llegan a la mente provienen de Dios. Muchos provienen del miedo, otros del cansancio, otros de heridas no sanadas. Pero Dios enseña a discernir. Cuando su voz se vuelve más familiar, el temor deja de dictar decisiones. Cuando su palabra se vuelve más fuerte, el temor deja de definir la identidad. Cuando su presencia se vuelve más cercana, el temor deja de controlar el futuro. Y esta claridad espiritual es parte de la libertad, lo cual anticipa una nueva manera de pensar. La libertad del temor no es ausencia de sensibilidad, es presencia de valentía. La valentía no significa falta de miedo, significa avanzar con Dios a pesar del miedo. El temor paraliza, pero la valentía en Dios impulsa. El temor grita, pero la valentía susurra, Dios está aquí. La valentía nace no del orgullo, sino de la dependencia. Y esa valentía abre caminos donde antes solo había paredes, lo cual promete expansión de propósito. Hay quienes han vivido tanto tiempo bajo el temor que han comenzado a verlo como parte de su identidad. Pero el temor no define. El temor no es raíz, es síntoma. La verdadera identidad nace en el corazón de Dios. Él te creó para caminar en libertad, no en cadenas. Para vivir confiado, no paralizado. Para avanzar con paz, no con angustia. Para respirar profundo, no con opresión. Y cuando reconoces que el temor no forma parte de lo que Dios dijo sobre ti, comienza la verdadera transformación, lo cual anticipa una nueva identidad fortalecida. La libertad del temor a veces llega en un instante, como una luz que irrumpe en la oscuridad. Otras veces llega como un proceso, donde cada día la presencia de Dios desmantela un poco más el miedo. Ambas formas son válidas. Ambas son milagrosas. Ambas provienen de un Dios que actúa con sabiduría. Él sabe lo que necesitas. Él conoce tu ritmo. Él entiende tu corazón.
y su obra nunca es apresurada, pero siempre es perfecta, lo cual promete continuidad divina. Dios libera del temor recordándote quién es Él. Cuando recuerdas su fidelidad pasada, el temor del presente pierde peso. Cuando recuerdas cómo te sostuvo antes, el miedo a lo que viene se debilita. Cuando recuerdas que Él es refugio inmediato, el temor deja de ser dueño de tus decisiones. Y esta memoria espiritual se convierte en un ancla que sostiene incluso en los días difíciles, lo cual anticipa estabilidad emocional. Para muchos, el temor está asociado al futuro, a lo que podría pasar, a lo que tal vez nunca pasará. Pero Dios te ofrece compañía en el presente, y su presencia en el presente es más poderosa que cualquier escenario futuro. El temor imagina tragedias, pero Dios promete compañía. El temor imagina pérdidas, pero Dios promete cuidado. El temor imagina soledad, pero Dios promete presencia. Y cuando abrazas esa verdad, el futuro deja de ser una amenaza, lo cual anticipa esperanza. Hay una pregunta que puede transformar la manera en que enfrentas el temor. ¿Qué harías si confiaras plenamente en que Dios es tu refugio ahora mismo? La respuesta no necesita perfección, necesita sinceridad. Porque cuando respondes desde el corazón, descubres áreas donde el temor ha gobernado sin permiso. Y al reconocerlo, abres espacio para que Dios entre y te libere, lo cual promete un crecimiento profundo. La libertad del temor no depende de ser fuerte, sino de reconocer a quien perteneces. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres guardado, eres visto, eres escuchado, eres acompañado. No caminas solo, no luchas solo, No enfrentas la vida solo. y esa identidad es el fundamento sobre el cual se construye una libertad que no puede ser destruida por ninguna tribulación, lo cual anticipa una revelación aún más grande dentro de tu espíritu. La presencia de Dios no es un evento aislado ni un momento esporádico. Es una compañía constante que puede experimentarse cada día a través de hábitos sencillos y espiritualmente profundos. La vida diaria puede absorber la mente con responsabilidades, tareas, preocupaciones y compromisos, pero aún así, dentro del ritmo acelerado, es posible cultivar un espacio donde la presencia divina se vuelve tan real como el aire que respiramos, lo cual promete cercanía permanente. Los hábitos espirituales no son reglas ni cargas, sino puertas. Puertas que el alma abre para permitir que Dios entre en lo cotidiano. Cuando se practican con sinceridad, estos hábitos fortalecen la fe, aclaran la mente, calman las emociones y sostienen el espíritu. No requieren perfección, requieren intención. Y cada paso hacia la presencia de Dios se convierte en un acto de amor que Él siempre honra, lo cual anticipa transformación. Uno de los hábitos más poderosos es comenzar el día reconociendo a Dios. Antes de revisar el teléfono, antes de atender pendientes, antes de hablar con alguien, simplemente decir, Señor, aquí estoy. Esta breve oración abre una atmósfera nueva. Le recuerda al corazón que no camina solo. Establece el tono espiritual del día. Invita a Dios a ocupar el primer lugar. Y ese pequeño gesto desencadena un efecto profundo que acompaña cada decisión, lo cual promete dirección. Otro hábito vital es meditar en la palabra. No se trata solamente de leer por obligación, sino de permitir que un versículo o una frase penetre en el espíritu. La meditación espiritual consiste en reflexionar, repetir, internalizar. Cuando el alma medita en una verdad divina, esa verdad comienza a moldear pensamientos y actitudes. Incluso un solo versículo, como Salmo capítulo 46, versículo 1, puede convertirse en un ancla durante todo el día. La palabra no solo informa, transforma, lo cual anticipa estabilidad interior. La oración también es un hábito fundamental. No es una ceremonia rígida, es una conversación. Puede ser larga o breve, intensa o suave, estructurada o espontánea. Puede fluir en palabras, lágrimas, silencios o suspiros. La oración diaria construye intimidad.
Cuando la oración se vuelve un hábito, el corazón se acostumbra a vivir acompañado. Y cuanto más conversas con Dios, más fácil es reconocer su voz, lo cual promete claridad espiritual. Un hábito transformador es la gratitud diaria. La gratitud abre puertas que la preocupación cierra. Cuando agradeces lo que Dios ya ha hecho, tu espíritu se fortalece. Cuando agradeces lo que Él está haciendo ahora, tu perspectiva cambia. Cuando agradeces por anticipado lo que Él hará, tu fe se expande. La gratitud no ignora la tribulación, pero evita que la tribulación apague la esperanza. Practicarla cada día da luz a los rincones donde la ansiedad intenta esconderse, lo cual anticipa una mentalidad más sana. También es valioso cultivar momentos breves de silencio. El silencio espiritual no es vacío, es espacio para escuchar. En un mundo lleno de ruido, detenerse unos minutos para respirar profundo y dirigir la atención a Dios abre una conexión profunda. El silencio permite que la voz divina se escuche con más nitidez. Permite que el corazón se ordene. Permite que la mente descanse. Y en esos instantes, muchas veces se recibe más dirección que en horas de ruido mental, lo cual promete sabiduría. Un hábito que muchos descuidan es la adoración. No se necesita un lugar específico ni un gran equipo musical. Basta con elevar palabras de honra a Dios, poner una canción que toque el espíritu o simplemente reconocer su grandeza. La adoración cambia atmósferas internas y externas. Mueve el miedo, rompe el desánimo, fortalece el espíritu y recuerda quién es Dios. Cuando la adoración se vuelve parte de la vida diaria, el corazón aprende a enfocarse en lo eterno, lo cual anticipa fortaleza emocional. El hábito del perdón diario también es esencial. No se trata solo de perdonar grandes ofensas, sino pequeñas molestias, pensamientos dañinos, heridas acumuladas. El corazón que perdona vive ligero. El corazón que no perdona vive cargado. Y la presencia de Dios fluye con más libertad cuando la amargura no ocupa espacio interno. Perdonar cada día no siempre es fácil, pero libera cadenas invisibles, lo cual anticipa sanidad interior. Otro hábito poderoso es reconocer las intervenciones de Dios en lo cotidiano. Un detalle, una respuesta, una conversación, una idea, una fuerza inesperada. Un momento de calma. Cuando comienzas a registrar esos instantes, tu fe se fortalece. La vida ya no se ve como una secuencia de casualidades, sino como una historia acompañada por Dios. Este hábito abre los ojos espirituales para ver lo que antes pasaba desapercibido, lo cual anticipa una sensibilidad divina mayor. La disciplina de descansar también es un hábito espiritual. No se trata solo de dormir lo suficiente, sino de aprender a detenerse. Dios mismo instituyó el descanso como un principio de vida. Descansar abre espacio para escuchar mejor. Descansar renueva el cuerpo. Descansar ordena las emociones. Descansar fortalece la mente. Cuando conviertes el descanso en un hábito espiritual, reconoces que no depende todo de ti, lo cual anticipa equilibrio. Un hábito profundamente transformador es entregar las cargas antes de dormir. El día puede traer tensiones, preocupaciones, decisiones difíciles, emociones intensas. Acostarse sin entregarlas a Dios permite que el miedo se instale durante la noche. Pero cuando dices, Señor, pongo este día en tus manos, la mente se libera, el corazón descansa, y la noche se convierte en un espacio donde Dios trabaja mientras tú duermes, lo cual anticipa renovación al despertar. Establecer hábitos espirituales no se trata de cumplir una lista. Se trata de cultivar relación. Un hábito solo tiene poder cuando nace del amor, no de la obligación. Y cada hábito espiritual te acerca un paso más al refugio que Dios ofrece. Un refugio que no se activa solo en crisis, sino cada día. Porque la presencia de Dios no solo salva, también sostiene, lo cual anticipa firmeza diaria. Para muchos, el reto no es comenzar un hábito, sino mantenerlo. La constancia es difícil cuando la vida cambia de ritmo. Pero incluso si fallas un día,
no te alejas del corazón de Dios. Él no mide tu vida por tu desempeño espiritual, sino por tu apertura espiritual. Un hábito puede retomarse cuantas veces sea necesario. Cada intento es valioso. Cada deseo sincero es visto. Y cada esfuerzo es acompañado por gracia, lo cual promete crecimiento progresivo. Los hábitos de presencia diaria protegen el corazón del desgaste espiritual. Cuando se practican con humildad, crean un refugio interno que no depende de circunstancias. Permiten que el alma viva más consciente de Dios que de la tribulación. Permiten que la mente piense con claridad. Permiten que las emociones se estabilicen. Permiten que el cuerpo descanse mejor. Permiten que la fe madure. Y cada uno de estos beneficios revela que la presencia divina no es un lujo, sino una necesidad, lo cual anticipa plenitud. Existe una pregunta que ayuda a evaluar el camino espiritual. ¿Qué hábito de presencia podría transformar mi vida si lo practicara cada día? La respuesta a esa pregunta abre puertas. Muestra áreas que necesitan atención. Señala espacios donde Dios quiere entrar. Y quien se atreve a responder con sinceridad comienza un viaje donde la presencia divina se vuelve la fuente de su fuerza, lo cual anticipa una vida más firme y dirigida. Hay momentos en los que la vida parece moverse en círculos, desafíos que regresan, emociones que se repiten, pensamientos que vuelven una y otra vez. Pero en medio de esos ciclos, también existe un círculo sagrado, el de la revelación. Una verdad que regresa, una palabra que vuelve, un recordatorio que se presenta una y otra vez hasta que el corazón lo reconoce como fundamento. Esa verdad es que Dios es refugio inmediato en cualquier tribulación, lo cual promete estabilidad para lo que viene. Esta revelación no es una idea lejana, es una experiencia que se aprende en la vida real, en días buenos y días difíciles, en temporadas de calma y temporadas de presión. Cuando el corazón finalmente comprende que no tiene que enfrentar la tribulación solo, algo dentro se aligera. Algo se acomoda. Algo encuentra su lugar. Y ese descubrimiento te hace caminar diferente, lo cual anticipa un crecimiento más profundo. La revelación final del alma es sencilla pero profunda. Dios está aquí. No llegará después. No estuvo solo antes. Está ahora. Presente en lo visible y en lo invisible. Presente en lo que entiendes y en lo que te confunde. Presente en tu fuerza y en tu debilidad. Presente en tus palabras y en tus silencios. Presente en tus victorias y en tus lágrimas. Esta presencia es refugio, es fuerza, es auxilio. Y cuando esta realidad ocupa el corazón, el miedo pierde fundamento, lo cual promete una paz nueva. Hay momentos en los que las palabras de la Escritura dejan de ser frases y se convierten en refugio tangible. Salmo capítulo 46, versículo 1 es una de esas verdades que descienden de la mente al espíritu. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando esta frase se enciende en lo profundo, la vida adquiere otra lectura. No cambia la tribulación, cambia lo que la tribulación puede hacerte. No cambia la tormenta, cambia tu postura ante la tormenta. Y ese cambio interno inaugura una libertad real, lo cual anticipa esperanza para los próximos días. El alma que ha sido tocada por esta revelación despierta cada día con otra perspectiva. Ya no ves solo amenazas, ve protección. Ya no ves solo pérdidas, ve cuidado. Ya no ves solo preguntas, ve compañía. Porque la verdadera revelación no elimina la tribulación, pero elimina la soledad dentro de la tribulación. Y cuando el alma comprende esto, se fortalece de una manera que no proviene de sí misma, lo cual promete firmeza emocional. Hay una revelación que llega cuando se mira atrás con honestidad. Dios te ha sostenido más veces de las que recuerdas. Caminaste por lugares donde no sabías que Él iba delante. Fuiste protegido de situaciones que nunca comprendiste. Recibiste fuerzas que no sabías que tenías. Te levantaste de dolores que pensaste que nunca sanarían. Y si Él lo hizo antes, también puede hacerlo ahora.
Esta memoria espiritual es un ancla que sostiene en tiempos inciertos, lo cual anticipa seguridad interior. Cuando el corazón abraza esta revelación, descubre que el refugio divino no es un concepto, sino una realidad que transforma. Descubre que la tribulación no define la historia, Dios la define. Descubre que la desesperación no tiene la última palabra, la tiene la fe. Descubre que la incertidumbre no controla el futuro, lo controla la presencia de Dios. Cada una de estas verdades construye un fundamento profundo que permite vivir con confianza, lo cual anticipa un propósito renovado. También hay una revelación que llega cuando aceptamos que no somos autosuficientes. No fuimos creados para enfrentar la vida solos. No fuimos diseñados para cargar cargas eternamente. No fuimos formados para sostenernos sin ayuda. Esta revelación no nos debilita, nos libera. Porque cuando entendemos nuestra necesidad de Dios, dejamos de luchar con fuerzas humanas y empezamos a vivir desde la fortaleza divina, lo cual promete descanso real. Otra parte esencial de esta revelación es reconocer que la tribulación no cancela la cercanía de Dios. Muchos creen que cuando aparece el dolor, Dios se aleja. Pero ocurre lo contrario. Cuando la tribulación toca tu vida, Dios se acerca aún más. Se inclina hacia ti con ternura. Te sostiene con cuidado. Te da fuerzas que no sabías que existían. La tribulación no disminuye la presencia de Dios, la intensifica. Y esta verdad redefine cómo se enfrenta la vida, lo cual anticipa una fe más madura. La revelación también muestra que la presencia de Dios no se experimenta solo en lo extraordinario. Está en lo cotidiano, en la respiración, en un pensamiento que trae paz, en un susurro interior que recalibra la mente, en una fuerza repentina cuando estabas agotado, en un detalle que parece casual, pero que tiene huellas divinas. Quien reconoce esto vive en una dimensión donde la presencia de Dios se vuelve constante y natural, lo cual promete sensibilidad espiritual. Hay una revelación que transforma profundamente. Dios no se retrasa. Lo que tú percibes como espera, Él lo ve como preparación. Lo que tú interpretas como silencio, Él lo ve como cuidado. Lo que tú crees que es abandono, Él lo ve como protección. Él no llega tarde. Él llega en el momento exacto. Y cuando llega, trae con él respuestas, dirección, paz y propósito, lo cual anticipa nuevos comienzos. La revelación final siempre termina llevándonos al mismo lugar. Descanso. No un descanso superficial, sino un descanso profundo que abraza el alma. Un descanso que permite respirar sin miedo, que permite avanzar sin carga, que permite vivir sin ansiedad, que permite confiar sin reservas. Este descanso nace únicamente al reconocer que Dios es el refugio que nunca falla, lo cual anticipa estabilidad para cada día que viene. Hay una verdad que se convierte en un faro cuando el espíritu se alinea con la realidad divina. No estás solo en tu tribulación. Quizá te has sentido abandonado, incomprendido, agotado o vencido. Pero la revelación dice otra cosa. Dios está contigo. Está luchando contigo. Está caminando contigo. Está sosteniéndote. Está guiándote. Y esta compañía sagrada cambia la historia interna incluso antes de que cambien las circunstancias externas, lo cual anticipa una victoria silenciosa. Al cerrar este recorrido espiritual, hay algo que regresa al centro, la palabra que comenzó todo. Ese versículo que ha sostenido cada parte, cada reflexión, cada declaración. Ese versículo que ahora ya no suena igual, porque después de caminar a través de tantas verdades, resuena más profundo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta frase ya no es solo escritura, es vida. Ya no es solo lectura, es refugio. Ya no es solo promesa, es experiencia. Y esta experiencia quedará dentro de ti como un recordatorio permanente, lo cual anticipa una fe más sólida en los próximos días. Antes de finalizar, quiero invitarte a un acto espiritual muy simple pero profundamente significativo.
Escribe en los comentarios: Dios es mi amparo y fortaleza. Hazlo como una declaración, como una evidencia, como un acto de fe. Esa frase escrita activa memoria espiritual en tu vida, lo cual promete una nueva temporada. También te invito a compartir este video con alguien que esté pasando una tribulación silenciosa. Ese pequeño gesto puede convertirse en un refugio para otro corazón, lo cual anticipa bendición multiplicada. Y si esta palabra habló a tu vida, suscríbete para seguir recibiendo contenido que fortalece el espíritu, porque nunca caminarás solo. Finalmente, aquí tienes un secreto práctico espiritual. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, declara en voz baja 3 veces: Dios es mi pronto auxilio. Hazlo 7 días seguidos. Verás cómo tu espíritu se fortalece, tu mente se aquieta y tu corazón encuentra dirección, lo cual anticipa un despertar profundo de fe.